En la inmensidad de los personajes de la gran historia presente, lágrimas, risas y lucha son eventos que forman nuestra personalidad en la vida. Historias reales de personajes anónimos. Comenzamos. Mi nombre es Omar N., soy un enfermo alcohólico y drogadicto. Yo un día 6 de enero llegué al grupo Analco, un grupo de alcohólicos anónimos que se encuentra en la ciudad de Durango. En mi caso personal, en mi experiencia personal, al momento que yo llegué a este grupo a pedir ayuda, hubo muchas razones, muchos motivos. Yo estaba en una situación en la que yo había perdido todo. En aquel tiempo, en ese momento, yo decía que había perdido todo, refiriéndome a las cosas materiales. Yo empecé a consumir alcohol cuando tenía 17 años. Yo acababa de entrar a la secundaria y ahí fue donde yo conocí el alcohol por primera vez. Empecé a tomar y empecé a sentir una sensación de liberación. Empecé a conocer personas que sentí yo que me entendían, porque hacían lo mismo que yo, porque me aplaudían, porque yo hacía cosas y ellos me hacían sentir que yo era una gran persona, una persona extrovertida, una persona valiente, una persona feliz, alegre. Entonces yo empecé a juntarme con ese tipo de personas. Empecé a sentir esa sensación cada vez que consumía alcohol. Yo, después de eso vinieron más drogas. Aquí en este lugar en donde yo estudié la secundaria, a esta edad, se utilizaban también pastillas utilizadas para controlar la ansiedad, medicamento controlado. Empecé a consumirlas porque me causaban una sensación también de relajación, de bienestar. Después de esto conocí también la marihuana, ¿verdad? Y después empecé yo a consumir todas las drogas juntas, buscando siempre una sensación de más placer, de que me causaran más tranquilidad. Me seguí juntando con esas personas que yo consideraba o sentía que eran mis amigos. Y bueno, así fue como yo inicié. Cuando yo empiezo a conocer ese mundo, nunca me fijaba, nunca me daba cuenta, hasta apenas el día de hoy que estoy en un grupo y que estoy tratando de hacer conciencia de cómo ha sido mi vida. No me daba yo cuenta que yo cada vez más estaba más lejos de mi hogar, ¿verdad? Cada vez estaba más lejos de mi casa, cada vez me fui alejando más de mi familia, cada vez fui siendo esa persona ingobernable, cada vez fui siendo ese niño más malcriado, ¿verdad? Que no le hacía caso a su mamá. Yo siempre sentí esa sensación de no pertenecer a mi familia, a mi casa, porque siempre me sentí con muchas emociones muy difíciles de entender. Hasta el día de hoy es lo que estoy también tratando de entender aquí en este lugar, en este grupo, pues en la recuperación, ¿verdad? Tratando de aprender lo que me enseñan, ¿verdad? Entonces, siguiendo a cómo yo empecé, empezaron a llegar a mi vida las mujeres, ¿verdad? Empecé a conocer muchachas. Estoy hablando, tendría yo 17, 18 años. Conocí a una muchacha de la cual pues obviamente no hice que no me enamoré, ¿verdad? Pero también con eso empezaron a venir las relaciones sexuales. Eso me llamó mucho la atención
pues obviamente algo para mí nuevo, ¿verdad? Porque yo pues no tuve una educación sexual en mi casa, porque pues en mi casa así se vivió. Aquí en donde yo vivo, la sociedad es así, no se habla mucho del sexo. Entonces yo tuve que descubrirlo así. Comencé a tener relaciones sexuales con una mujer, ella se embarazó y a raíz de eso yo creí hasta empezar a hacer lo correcto y empecé un matrimonio a mis 18 años, sin terminar, ni siquiera haber empezado a estudiar una carrera pues media, ¿verdad? Y bueno, intenté buscar un trabajo, intenté mantener un hogar a esa edad, intenté ser un padre para un niño, cuando yo en realidad, pues bueno, pues tenía yo 18 años y no sé, no pude, ¿verdad? No alcancé a tener esa fortaleza, esa madurez como para mantener un trabajo, un hogar, una esposa o ser un buen padre. Y casualmente o paradójicamente, en lugar de seguir adelante, yo seguí inclinándome a salirme del lugar en el que en aquel momento era mi hogar, ¿verdad? Seguí frecuentando a esas personas con la intención de seguir en esa vida, drogándome, alcoholizándome, queriendo encajar en un mundo de personas que también hoy me doy cuenta que son enfermos igual que yo, a los que yo consideraba mis amigos. Hoy me doy cuenta que quería estar en un lugar en donde yo quisiera sentirme aceptado, encajar en algún lugar en donde yo me pudiera sentir de alguna manera tranquilo y en paz, porque siempre, bueno, todo esto me he dado cuenta hasta el día de hoy, no he sabido ser responsable, no he sabido ser responsable y tener una estabilidad en ningún sentido, es a lo que yo me refiero. Entonces, llegó un momento en que mi forma de beber, mi forma de drogarme, llevó a la que en aquel tiempo era mi compañera de vida, mi esposa, a la desesperación, a la frustración. Empezamos a tener pleitos, empezó a haber golpes. Ella siempre trató de hacerme ver que yo estaba cometiendo un error cuando me iba a beber, cuando me iba a drogar, cuando me recalcaba que ella necesitaba que yo me hiciera responsable, que ella necesitaba dinero para mantener nuestro hogar, nuestro hijo. Y yo eso nunca lo supe y nunca lo pude ver. Para mí siempre era hacer lo que yo sentía, lo que yo creía que estaba bien. ¿Y qué fue lo que siempre sentí y creí? ¿Qué es lo que siempre me hizo sentirme bien? Pues irme a beber, irme a drogar, ir a conocer otras muchachas, sentirme muy galán, sentirme muy inteligente, andar con personas sin oficio ni beneficio. Y así ha sido mi vida. Después de que fracasa mi matrimonio, fracaso yo como padre y como esposo, como padre de familia, alguien como yo siempre regresé al hogar fracasado, con mi madre, con mi padre, ¿verdad? Bueno, con mi madre, que ella es la que siempre estuvo al frente de mi persona. Bueno, eso cuando menos yo así lo he sentido, ¿no? Entonces siempre regresé derrotado, siempre regresé frustrado, siempre regresé con miedos, pero también siempre regresé sin aceptar que yo no estaba bien. Yo no me daba cuenta que estaba viviendo un infierno, que estaba de alguna manera construyendo una situación que más adelante pues me llevaría a un fondo de sufrimiento, a un infierno, a un lugar del cual es muy difícil salir, ¿verdad?
Yo después de esto, y como muchas veces hasta el día de hoy en mi casa me ha recibido mi familia, me han dado muy buena voluntad, eso me hizo a mí sentirme de alguna manera que yo pues estaba bien, de alguna manera me hizo sentir que yo no estaba mal, de alguna manera me hacían sentir que las demás personas eran las que estaban equivocadas. Hoy me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Hoy me doy cuenta que una codependencia con mi familia, con mi madre, aunque yo sé que sus intenciones siempre han sido buenas para mí, simple y sencillamente para un enfermo alcohólico y drogadicto como yo no es bueno una situación así. Probablemente para una persona que no tenga este problema pues no, ¿verdad? Pero para mí sí. Entonces yo así he ido transcurriendo mi vida. Ha sido fracaso tras fracaso. Después de eso, yo con el afán de echarle ganas, con el afán de salir adelante, buscar un trabajo, ponerme a estudiar, siempre cayendo en los excesos, porque yo, después que dejo de juntarme en ese lugar, en esa secundaria, en donde pasaron muchos meses, años, ¿verdad? En los que ya hubo un momento en el que no había una razón para la cual yo fuera ahí. Entonces, cambio de lugar, empiezo yo a trabajar en lugares donde se vendían bebidas alcohólicas, hablando de discotecas, hablando de bares, hablando de restaurantes, y comencé a dedicarme a trabajar en lugares así, a lo que se le llama una persona de seguridad, ¿sí? Entonces yo comencé trabajando los fines de semana y siempre en ese tipo de lugares pues existen personas que por lo general después de trabajar pues se trataba de empezar a consumir alcohol, ¿no? Empezaron las amanecidas, empezaron no llegar a mi casa en 1, 2 o 3 días por el simple hecho de que nada más trabajaba los fines de semana. Después seguí conociendo mujeres. El día de hoy me he dado cuenta que soy una persona que siempre he vivido mi vida así, dependiendo emocionalmente de otras personas, ¿verdad? Principalmente de mujeres. Para mí antes decir esto era sentirme muy galán, sentirme muy importante, sentirme muy inteligente, como alguien muy diferente a los demás. Y hoy no lo veo así, porque han sido muchas mujeres las que yo he dañado, han sido empezando por la mamá de mi hijo. Han sido muchas mujeres a las cuales yo les he prometido cosas, les he hecho sentir que soy una persona cuando realmente no lo soy. Y el día de hoy sé que también estar siempre rodeado de mujeres, siempre buscando no estar solo, al costo que tenga, ¿verdad? Inclusive jugar con sus sentimientos, hacerles sentir que están con una persona importante, que vale la pena, que es inteligente, que es fuerte, que es muy diferente a todas las demás personas que ellas hayan podido conocer, pues me ha llevado a llevar a muchas personas, a muchas mujeres a decepcionarse, ¿no? De mí. Pero eso no me importaba. Yo así he vivido mucho tiempo. Yo me atrevo a decir que casi toda mi vida, ¿verdad? Jamás he podido yo voltear a decir he sido fiel a una mujer, he sido un buen padre, porque el día de hoy tengo hijas, ¿verdad? Tengo 3 matrimonios fracasados en las cuales se repite la misma historia que yo el día de hoy les estoy contando, ¿verdad? No he podido mantener un trabajo estable, no he tenido esa capacidad de hacerme responsable de una familia, de una casa, de un hogar. Y siempre siempre fue para mí más fácil buscar esos lugares,
en donde hay alcohol, en donde hay drogas, en donde no hay compromisos, en donde hay mujeres fáciles, en donde puedo hacer lo que yo en el momento sentía que era lo que me hacía sentirme bien. Nunca me di cuenta de que cada vez yo he estado una parte de mi vida cavando, por decirlo así, cavando mi propia tumba, metiéndome en un fondo de sufrimiento. Entonces, yo el día de hoy tengo 44 años. Comencé a los 17 a consumir, y la última experiencia que yo tuve con las drogas es que yo conocí una droga que es conocida y llamada como cristal. Sé que son anfetaminas. Y bueno, yo conozco esta droga hace aproximadamente algunos 8 años, ¿sí? Y la verdad es que esa droga a mí me causó una sensación que me gustó mucho, una sensación de fuerza, de fortaleza, una sensación con una excitación sexual exageradamente grande, me hizo sentir y pensar que yo soy una persona muchísimo más inteligente, muchísimo más fuerte, muchísimo más diferente a los demás, con el simple hecho de solo pensarlo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo consumía esa droga, me aventuraba a hacer cosas que nunca me animé a hacer, como por ejemplo, a robar, como por ejemplo, a juntar grandes cantidades de dinero y sentirme que yo era una persona exitosa, una persona con poder, una persona respetada. Desgraciadamente el dinero, para mí eso es lo que significó, que las personas que tienen dinero tienen todas esas características, y luego con la sensación que a mí me causó esa droga, esa metanfetamina, durar días y noches sin dormir, durar horas y a veces hasta noches enteras teniendo relaciones sexuales con mujeres, sintiéndome una superpersona, sintiéndome un saciador natural de las necesidades de las mujeres que nunca pude hacer cuando yo no consumí esta droga, sintiéndome una persona que por el mismo dinero que yo en aquel momento tenía la capacidad de tener en mis manos, me hacía sentirme una persona superior a los demás, con la capacidad de poderlas controlar, con la capacidad de poderlas manipular, de ser alguien muchísimo más grande para ellas de lo que realmente soy. Yo, todas esas sensaciones me causó esa droga, todas esas sensaciones me causó la metanfetamina. Entonces, por supuesto que a mí me gustó sentirme así, por supuesto que a mí me gustó sentir esa sensación. Por supuesto que yo no quería dejar de sentir esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, el sentir que yo estaba bien, que no estaba cometiendo ningún error, el sentir esa fortaleza, el sentir que no me pasaba nada, aunque no dormía, no comía, no me daba hambre, eso me hacía sentirme una persona indestructible. Entonces, pues comenzó a pasar el tiempo, ¿verdad? Hablando aproximadamente 1 año y medio, ¿verdad? Esta última experiencia que yo tuve fue 1 año y medio viviendo así. Yo frecuentaba lugares como casinos, ¿verdad? Era donde pasaba yo gran parte del día metido.
Yo llegaba a veces en las mañanas sin dormir, claro, bañado, cambiado, con dinero, en un buen carro, en una buena moto, pero no me daba cuenta que físicamente el daño que yo me hacía. Entonces, fue 1 año y medio aproximadamente el tiempo que yo duré viviendo esta vida. En ese tipo de lugares se viven peligros porque son pues controlados por personas que no son de muy buen vivir. Me expuse mucho tiempo a estar manejando de noche, me expuse mucho tiempo a salir de ese tipo de lugares y manejar por noches completas sin rumbo alguno en las carreteras, solo, sin avisar absolutamente a nadie en dónde estaba, en dónde me encontraba, con esa intención de fugarme, pues no sé de qué, ¿verdad? Es lo que yo estoy tratando el día de hoy de descubrir. Llegó un momento en el que se me pasaba el efecto de esa droga y me empezaba a dar cuenta que yo ya no era la persona que me sentía, ya no era la persona que aparentaba ser, porque perdí todo el dinero, empecé a vender mis carros, empecé a vender mis bienes, empecé a gastarme el dinero que tenía disponible. Y llegó el momento en el que me vi parado, solo, en la calle, en las noches, sufriendo frío. Volteaba a ver mis manos, ya no tenía un reloj que empeñar, me sacaba la cartera, ya no tenía un peso que gastar. Revisaba mis bolsas y traía una tarjeta de crédito que ya le había robado a mi madre otra vez. A veces quería ir a mi casa y lloraba porque me acordaba que ya le había robado sus joyas, ya las había vendido, ya le había robado su dinero, ya había vendido el estéreo de su camioneta. Y es triste llegar a un punto en el que no te das cuenta todo lo que has perdido, todo lo que has hecho, cómo te sientes. Y claro que eso a lo mejor se oye muy difícil de creer y de entender, pero para mí fue como en un parpadear de los ojos, ¿no? Fue como de un día para otro. Yo nunca me ponía a pensar, ya tienes 1 año y medio haciendo esto, vas a terminar mal, vas a terminar en la calle, vas a terminar sin nada, sino que yo me di cuenta hasta que me empezó a faltar la droga, porque ya no tenía que vender, ya no tenía acceso a dinero. Me empecé a dar cuenta que las personas a las cuales yo hasta les prestaba dinero, pues ahora ni siquiera me saludaban. Me empecé a voltear a verme a mí, cada vez más delgado, sin bañarme, flaco, en la calle, con mucho miedo, llorando. Y desgraciadamente en ese tiempo, me avisan que mi hijo, ¿verdad?, del cual yo les hablaba, cuando lo tuve a los 18 años, lo mata el crimen organizado, ¿verdad? Lo matan, es asesinado. Y eso para mí fue, pues, difícil, porque en ese momento me di cuenta que el haber tomado esa decisión, haber preferido irme a consumir alcohol, haber preferido frecuentar esas disque amistades las cuales yo les platico, no me permitió estar con mi hijo, con mi esposa, con mi familia. Esa incapacidad de ser responsable no me permitió mantener un trabajo y llevar una vida normal. Mi hijo creció solo, con su madre, a falta de un padre. Y entiendo el día de hoy que probablemente tenía la misma enfermedad que yo. Empezó a consumir drogas y se empezó a juntar con personas no de muy buen venir. Cuando me avisan de esto, yo decido buscar ayuda. Es como yo llego a este grupo de Alcohólicos Anónimos Analco. Y bueno, la verdad es que me recibieron sin preguntarme quién era, nada más mi nombre. Me preguntaron si ya me había cansado de sufrir, no les entendía, pero yo les dije que ya quería
dejar de consumir, dejar de drogarme. Y bueno, el día de hoy tengo 1 año y medio yo aquí. No me han dado ninguna sustancia. No ha sido fácil para mí dejar de consumir, es una cosa muy difícil, pero pues tengo 1 año y medio aquí. Para mí lo importante es que el día de hoy no he bebido, no me he drogado, no me han juzgado, no me preguntaron qué hice, no me preguntaron de dónde venía, si tenía dinero o no. Aquí es un lugar en donde no se cobran absolutamente ni un peso. La realidad es que la intención ha sido ayudar y de ayuda. Y bueno, eso es lo que yo el día de hoy trato de seguir haciendo aquí. Hay muchas cosas que yo no entiendo y que yo sé que mientras yo me quede aquí el día de hoy voy a ir entendiendo poco a poco. Es por eso que yo quiero llegar a ser una persona sin consumir, sin beber y sin drogarme. Por el día de hoy así es como yo le he hecho y así es como me han enseñado. Yo puedo decir que un grupo de Alcohólicos Anónimos es el único lugar en donde a una persona como yo le pueden ayudar en la misma situación en la que yo me encontraba. Y bueno, yo lo que pretendo lograr es encontrarme a mí mismo, sanarme a mí mismo, y sobre todo lo que el día de hoy también me han enseñado es a recibir a todas aquellas personas que pueden llegar en cualquier momento en un día y con la misma situación en la que yo llegué alguna vez aquí a este grupo. Yo pues les doy las gracias a todos por haberme escuchado. Todos somos creación en la viña del Señor. Acompáñenos en un próximo episodio de Historias Reales de Personajes Anónimos por radioclaretamerica.com. Suscríbase a nuestro podcast en Spotify, iVoox y iTunes.